Hola, sexigenarias y sexigenarios. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Estamos a punto de despedir 2024 con la casa llena de regalos. Todos los que nos ha traído Papá Noel y los que vendrán de los Reyes Magos. Muchos de esos paquetes contienen ropa, que sigue siendo uno de los regalos más demandados en estas fiestas. Así que hemos pensado que era un buen momento para que reflexionemos sobre la moda y sobre cómo hemos cambiado nosotros a la vez que ella. Parece que con el tiempo hemos evolucionado hacia una mayor libertad, en el que el estilo personal es más importante o tiene más peso que las tendencias. Hemos pasado de la tiranía de las grandes marcas y los diseñadores fetiche a la democratización de la moda a través de las grandes cadenas y también de las redes sociales. Ahora, personas normales podemos convertirnos en referentes. Los consumidores somos también creadores de tendencia. Hemos querido buscar un experto, en este caso una experta, para que nos ayude con esta reflexión. Nuestra premisa de hoy es que la moda no es solo estética, es un espejo de la sociedad y cada vez más una expresión de identidad que refleja quiénes somos y hacia dónde vamos. Así que hablemos sobre moda. Y hoy en Sexigenarias tenemos a Camino Villa. Camino es una cotizada modelo, pero con la particularidad, como bien saben sus 170.000 seguidores de Instagram, que es una modelo silver en un mundo que está especialmente dominado por la juventud. Ha estado toda su vida relacionada con el mundo de la moda, el diseño, también el interiorismo, pero siempre desde el backstage. Circunstancias de la vida la llevaron a reinventarse y, llevada por un espíritu muy sexigenario, se puso delante de las cámaras por primera vez con 65 años. Hoy es una reputada analista de tendencias e influencer y se ha convertido en una referencia para las mujeres que cumplen años a la vez que cumplen sueño. Bienvenida a Camino, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotras por invitarme, un placer. Cuéntanos un poco esta historia tan peculiar tuya. Bueno, en realidad la moda siempre ha sido mi vocación, ¿no? Desde pequeña yo supe enseguida que sí iba a ser un camino que me iba a gustar, ¿no? Los colores, los tejidos, los materiales. Entonces fue lógico. Estudié, hice mi carrera, no sabía de qué manera iba a poder dedicarme a esto, pero bueno, al vivir en una ciudad pequeña donde no había grandes empresas de moda, entonces no podía pensar en que iba a entrar a formar parte de grandes equipos, ¿no? Sino que tenía realmente que emprender. Pues ahí fue donde decidí con mi hermana abrir una tienda multimarca. Ya estaba casada, tenía ya 2 niñas, fue todo muy rápido, me casé muy joven, entonces podía realmente conciliar, ¿no? Esa palabra que surgió después y que yo entonces no sabía lo que era, pero lo estábamos haciendo, ¿no? Que era criar a tus niños pequeños, pero sacar tiempo del día, ¿no? Para dedicarte a algo que realmente nos apasionaba, ¿no? Entonces, bueno, hicimos equipo y fueron unos años muy, muy interesantes, ¿no? De moda, de compra, de venta, de tratar con mujeres que nos enseñaron mucho también, aprendes muchísimo también de las clientas. Fue bonito. Entonces, bueno, ahí ya fue el arranque, ¿no? Pero, en fin, después hubo muchas cosas y fueron... Una cosa que decíamos que la juventud es algo que ha marcado siempre el mundo de la moda, por lo menos el mundo de las pasarelas, creadores de tendencias. ¿Qué ha cambiado la industria o qué es lo que ha cambiado para que una persona como tú, a los 65 años, pueda convertirse en una influencer? Bueno, yo creo que la industria va por detrás. Antes decíais esto, ¿no? Que los potenciales clientes, los consumidores, son los que realmente marcan tendencia. Yo creo que los diseñadores son artistas, ¿no? Que tienen un radar, son como esponjas, ¿no? De lo que está ocurriendo. Entonces, a mí me parece que van un poquito detrás en ese sentido porque ellos captan, las empresas captan lo que está ocurriendo y entonces van evolucionando de acuerdo con esos cambios, ¿no? Entonces, en el caso nuestro de mujeres, somos nosotras las que hemos ido cambiando, las que hemos ido pidiendo, de alguna manera, el estar presentes, nuestra opinión cuenta. Las empresas se han dado cuenta de que nosotros somos consumidoras con muchísima experiencia, exigiendo porque sabemos, porque además nos conocemos, entonces no todo vale, ¿eh? Entonces la tendencia es algo que ellos pueden proponer, pero yo creo que, y es algo que además propongo e insisto mucho en mi cuenta de Instagram, ¿no? Que es tú conócete a ti misma y después decide, ¿no? Que no sea la tendencia algo impuesto, sino que la moda sea para ti una herramienta, ¿no? Que habla de ti, pero al final y al principio eres tú, ¿no? La que decide. ¿Tú crees que ha cambiado un poco esta percepción que tenemos de la belleza, por ejemplo?
la moda del pelo blanco, de no teñirnos, ¿no? Esto lo hemos lanzado, o lo habéis lanzado vosotras las primeras, ¿no? ¿Ha cambiado esto a la sociedad? ¿Hemos sido nosotras las que hemos cambiado esta sociedad? Bueno, creo que es bonito contar, ¿no?, el por qué te dejas el pelo blanco, ¿no? Puede haber quien diga, bueno, es por comodidad, no quiero volver a la peluquería, es una esclavitud, pero es verdad que hay un miedo a la cana. Hay un miedo a que, bueno, yo me acuerdo cuando empecé a dejármelo, que mis amigas, sobre todo, en mi casa les encantaba la idea, empezando por mi marido, mis hijos, que era, vas a estar estupenda, porque lo hablaba, Y ¿no? lo estás. Lo hablaba, pero dije, bueno, vamos a verlo. Pero a mi alrededor había como un rechazo, ¿no? De, te va a hacer mayor. Y yo decía, bueno, es que soy mayor. O sea, ya tenía 65 entonces. Entonces, bueno, yo creo que es una búsqueda de saber quién eres, ¿no? No son para todo el mundo, creo que te tienes que gustar, pero eso es la premisa, igual que cuando te vistes, te tienes que gustar tú, ¿no? Es algo que si te gustas, bueno, pues yo pensé, si me gusta me lo quedo y me quedo con mi pelo blanco, y si no, vuelvo a la peluquería, que es muy divertido, ¿no? Y apareces rubia o apareces pelirroja. Eso puedes hacer. Bueno, yo creo que efectivamente tienes razón en que ahí hay una cosa como de aceptación personal que es muy importante. Pero como ha pasado mucho en muchas partes, como sociedad, algo ha cambiado radicalmente. Yo recuerdo hace poco, no me acuerdo qué pasarela era, pues no sé si era la de Victoria's Secret o en una de estas que normalmente salían diosas, donde había mujeres, no solamente alguna mujer mayor, sino mujeres también de curvas, o sea, Sí. un perfil de mujer que jamás habríamos visto en otras épocas. Sí, es verdad que hay una inclusión de diversidad que me parece maravillosa, ¿no? Porque, claro, un canon de belleza en que tengas que cumplir con unas medidas, no sé, depende también de la época, ¿no? Yo creo en fin, que las maravillosas que pintaba Botticelli, las tres gracias, hoy a lo mejor no hoy, pero hace años las considerarían con unas curvas excesivas, ¿no? Y sin embargo eran un canon de belleza increíble. Entonces también ha dependido de la época. Pero yo creo que al final es una utilización que la mujer no quiere, y precisamente por eso el cambio también viene de ahí, ¿no? En que podamos ver que hay belleza a cualquier edad, que hay belleza en la diversidad, y el descubrir que tú eres única. A mí me parece el gran descubrimiento. Yo fue algo que descubrí de una edad muy temprana. Yo creo que era adolescente. En medio de aquella inseguridad terrible de la adolescencia, pues yo me di cuenta, miraba a mi alrededor y decía, pues fíjate, tenía compañeras tan guapas, con los ojos verdes, con el pelo rubio, que era como, a mí me habría encantado ser así, ¿no? Bueno, el rubio al final lo he conseguido, pero en fin, tarde. Pero quiero decir que yo veía aquello, pero yo me miraba y decía, bueno, esto es lo que hay, yo voy a ser esta, entonces vamos a empezar a ver qué es lo que tengo bonito y qué es lo que tengo para yo resaltar, ¿no? Y entonces eso me curó de muchas inseguridades, o sea que en el fondo no sufrí tanto como en la adolescencia se sufre cuando tú quieres ser otra, ¿no? Cuando las inseguridades te dominan. Y eso vuelve a ocurrir más adelante. Entonces yo creo que un tema que tenemos que trabajar las mujeres y los hombres también es la singularidad, es darte cuenta de esto, ¿no? De que como tú no hay otra persona en el universo. Entonces eso te hace realmente poderosa, ¿no? Me parece precioso tu discurso porque además lo secundo totalmente y efectivamente lo que tenemos es que querernos, ¿no? Claro, es decir, bueno, vamos a ver quién soy, qué puedo hacer, ¿no? Es como, es mirarte hacia adentro, más que los atributos que tú puedas tener físicos, que también, porque el conocerte luego te va a ayudar a vestirte, te va a ayudar a elegir lo que realmente te favorece, y esa parte también es bonita e interesante. Pero el mirar hacia adentro para realmente hacer una introspección y quererte como persona es fundamental, ¿no? Porque al final es eso, es la fuerza en una mirada o en una sonrisa o en quién hay detrás de esa imagen. Y está bien que la moda se haya dado cuenta.
Claro, con esa variedad y esa diversidad. No, realmente es para aplaudir y además es para pensar en que es justo lo que queremos hacer, porque la vida además se ha alargado tanto, afortunadamente, ¿no? Que si además tienes la suerte de tener una buena salud, una buena calidad de vida, que es lo que realmente pides, ¿no? Porque no pides a lo mejor alargar tanto, no tanto los años, sino alargar la vida en una buena situación, ¿no? Entonces, lógicamente, yo tengo 74, desde mi plataforma de edad, yo pienso, bueno, si vivo 90 y muchos, tengo tiempo para muchísimas cosas, ¿no? Y para exprimir mi vida, ¿no? Otra cosa que ha cambiado también mucho en la moda, cambiando de tema, Sí. es el tema de la sostenibilidad. De repente la moda ha empezado a preocuparse también por el medio ambiente, por tener tejidos o materiales más reciclados o todo lo vintage también se ha hecho como muy, todo lo que es el slow fashion, ¿no? Y encontramos muy normal, por ejemplo, hasta la segunda mano. ¿Esto lo has notado tú también? Sí. Yo me acuerdo cuando empecé con mi Instagram, que ahora no lo utilizo tanto, pero yo empecé con un enunciado que eran intemporales. Entonces, mi idea, aparte de encontrar trabajo a través de las redes, que era una cosa que quería hacer, ¿no? Porque llevaba unos años un poco apartada, mi idea era que esa idea de algo intemporal, de elegir moda que te acompañe, que vaya contigo, que dure años, que te cuenta historias, en vez de ser una consumidora de todo lo que se lleva o lo que dictan, o esto lo tengo que tener porque es como lo último, ¿no? En vez de eso, es un consumo mucho más responsable. Entonces tiene mucho que ver esa moda circular y esos vintage, ¿por qué? Y esa segunda mano. Porque hay cosas que a lo mejor tú has dejado de utilizar, pero tiene calidad, está cuidado. Entonces alguien te puede dar una segunda vida, ¿no? O es heredable. A lo mejor no tienes ni que... Bueno, hay personas que lo venden y otros que lo compran. Pero bueno, también se puede quedar en tu familia, que es precioso, ¿no? Pensar que tus hijas o tus nueras o tus nietas hereden o sobrinas, que también es mi caso, hereden tus cosas, ¿no? Y lo reciban con ilusión, ¿no? Y lo vuelvan a cuidar como lo has cuidado tú, ¿no? Yo creo que la moda, como habla de ti y está contigo, es bonito también que alguien le añada luego su personalidad y su espíritu, ¿no? Entonces yo concibo la moda así, mucho más que de consumo. A ver, una cosa que no nos vamos a resistir a preguntarte es, aparte de que te tocó la lotería genética, porque hay que ver lo estupenda que estás, ¿qué haces para cuidarte, para estar así? Bueno, pues yo creo que efectivamente la genética hace mucho en el sentido de yo no engordo de momento, porque bueno, es así, entonces no soy golosa, que eso también me ayuda mucho, no muero por los pasteles, entonces bueno, esa parte no la sufro, pero bueno, hago ejercicio, soy una fan absoluta de salir a andar, no corro, pero ando mucho todos los días, me ayuda muchísimo porque me ayuda mentalmente, ¿no? Entonces, para mí es importante. Recibo los dos beneficios, el beneficio físico, que además hay unanimidad en que si andas tu vida cambia de todo, porque además son todo lo que se genera, en fin, para eso hay expertos que te lo cuentan, pero yo mentalmente salgo de casa con un problema y vuelvo y lo he dejado en el retiro, o sea que es una cosa que me cuido así. Después, un día a la semana también voy, que no es un gimnasio, porque hago gyrotonic y no es un gimnasio, se parece bastante al pilates, pero bueno, son máquinas que son más que nada, las inventó un ex bailarín que se lesionó, entonces en realidad es fuerza, pero también es pues todo lo que tiene que ver con tus estiramientos y tiene mucho también una relación muy bonita con recolocarte interiormente, ¿no? Son respiraciones, o sea que a mí me ayuda también mentalmente. Entonces yo siempre busco un poco eso, ¿no? Y aparte, bueno, el ser alumna permanente, ¿no? A mí me encanta estar matriculada en cursos, no me examino, pero bueno, en centros donde realmente yo sigo aprendiendo, ¿no? Igual de arte, que historia, que todo lo que me apasiona, ¿no? Y eso también me mantiene muy bien porque, claro, tienes la cabeza ocupada y también es algo que te aconsejan, ¿no? Seguir aprendiendo, que la curiosidad siga viva, ¿no? Eres una inspiración. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vosotras también para mí. Bueno, y ahora una cosa que nos gusta mucho de nuestro podcast es hacer un repaso a la moda de nuestra vida, como hemos hecho con otras cosas que han pasado a lo largo del...
como ya tenemos unos años, pues eso nos permite tener una perspectiva bien amplia. Entonces, podemos empezar por los años 60, que son los años en los que nosotros nacimos. Entonces, bueno, nosotros recordamos que entonces la moda estaba dominada por las grandes marcas, las tendencias llegaban muy lentamente y además eran poco accesibles para la mayoría. Comprábamos poco, porque no había mucho dinero, nos tenía que durar pues lo más posible. Entonces, en los años de la minifalda, una mujer más liberada. Tú en esa época, si no recuerdo, estabas diseñando. Claro, en esa época yo tenía, a finales de los 60, tenía 18, en el 68, famoso, ¿no? 18 años. Y ahí efectivamente un amigo mío, yo me vestía, como vosotras explicáis, no había las grandes marcas, sí, pero no había el prêt-à-porter como hubo después, ¿no? Entonces, en realidad eran las modistas las que cosían para ti, para tu madre, y a la vez a ti te hacían algo. Yo recuerdo eso, ¿no? Ir a la modista con mi madre y siempre nos encargaba algo. Éramos mi hermana y yo, íbamos vestidas iguales, no nos importaba nada, nos gustaba la idea. Y entonces... Eso es porque os llevabais poco, porque a mí me vestía igual que mi hermana, pero nos llevábamos 10 años. Ahí es, Yo lo veo bastante mal. ahí es bastante diferencia. En nuestro caso eran 2 años, 3, perdona, 3, 2 se llevan mis hijas. Siempre tengo esta, con mi hermana me llevo 3, soy yo 3 años mayor. Pero bueno, nos vestían igual y efectivamente eran las modistas las que te interpretaban lo que a ti te gustaba. Eso a mí ya me permitía crear un poco mis cosas, ¿no? Que eso mi madre me dio esa facilidad y se lo agradezco muchísimo porque yo ya jugaba un poco con lo que yo quería ponerme, ¿no? Pero efectivamente a los 18 un amigo mío que estaba al frente ya de una tienda de sus padres, le gustaba lo que yo me ponía, me propuso que le diseñara algo. Y le diseñé una chaqueta que era a punto, bueno, le salían los flequitos, muy divertida, cortita. Hoy día sería bonita todavía, ¿no? Y bueno, ese fue el primer paso en el que me di cuenta de que lo que yo me ponía gustaba y de que podía ver ahí también una puerta, ¿no? Que después se ha vuelto a abrir, o sea que aparte de que he estado como embajadora de marcas y he estado en los 2 lugares, ¿no? Comprando, vendiendo, estilismo, pero también ahora diseño para marcas, colecciones pequeñitas, cápsula, y eso me permite seguir esa parte creativa, ¿no? que quiero seguir cultivando, ¿no? No tengo ambición de montar mi propio diseño con fabricación y todo el proceso, que no me encuentro con energía ni ganas en el fondo, pero sí disfruto en el momento de la creación. Entonces, vámonos a los años 70. Esos pantalones de campana, esas sombreras. Bueno, las sombreras son más de los 80 quizá, ¿no? Sí. Pero esas plataformas. ¿Qué rescatarías de aquella época de la música disco, de los hits? Sí, bueno, lo disfruté muchísimo. Te os diré que yo en los 70, claro, ya con 20, la verdad es que fue una época muy, muy divertida, muy de descubrimiento, ¿no? De salir fuera, estudiar inglés, de conocer otros países. Fueron una apertura. Y en cuanto a la moda, bueno, yo creo que los pantalones campana nunca se fueron del todo, quizá no tan exagerado, pero continúan ahí, son muy favorecedores, ¿no? Porque primero se ajustan, luego se abren un poco, estilizan la pierna. Y yo rescataría los abrigos largos, el maxi abrigo. Yo soy una fan absoluta de los abrigos. O sea, creo que es una prenda en la que el invertir en un buen abrigo no te vas a arrepentir nunca, ¿no? Y va contigo año tras año, me encantan. Y aquellos maxi abrigos me parecieron un descubrimiento, porque debajo sí que podías ir con la mini. Y otra cosa que me gustó mucho, y es también finales de los 70, fueron las botas que eran por encima de la rodilla, ¿no? Un poco mosquetero, que están ahí en las pasarelas. Y yo creo que tampoco se han ido nunca. Entonces, yo siempre me decanté por temas que eran tendencia, pero quizá con ese instinto de que sobrevivieran, ¿no? A mí me parece que al final la belleza está en el equilibrio y en la armonía, ¿no? Y para mí esas piezas lo tenían y la historia de la moda ha demostrado que efectivamente iban a sobrevivir. Las plataformas no, porque aparte de que yo nunca las dominé, es más, tuve una caída estupenda en la calle y ya borradas de mi vida absolutamente. Y pasando a los años 80, eran años de producción más masiva, pero todavía en tiendas físicas, con lo cual la moda estaba muy dirigida desde las grandes pasarelas, Milán, Nueva York. Esa época, ¿cómo la recuerdas? Bueno, esa época fue de un glamour increíble. Yo tuve la suerte en ese momento de estar ya en Madrid. Nosotros nos vinimos en el 85 a vivir a Madrid con los niños pequeños, pero
Una amiga mía tenía una tienda maravillosa entonces, se llamaba Daphnis, y tenía un taller de alta costura, además de un prêt-à-porter de los grandes creadores, ¿no? Y yo entré con ella y ella me descubrió lo que era el poder conciliar, porque hablamos, me permitió esto. Entonces yo era una compradora con ella de las colecciones, con lo cual viajaba, tenía relación con prensa y luego también con clientas, pero las tardes podía dedicarlas a mis hijos. Entonces lo que yo recuerdo son esos viajes, ¿no? A París, a Milán, donde con ella, claro, yo descubrí, aparte de los grandes creadores, que los desfiles eran espectaculares, pues por ejemplo en el Louvre, en el patio, con unas carpas alucinantes, la música, las grandes modelos. Fueron momentos muy, muy, muy bonitos. Ella tenía 65, yo 35, entonces fue una relación también estupenda, ¿no? Intergeneracional. Ella me enseñó muchísimo, fue como un máster en alta costura, y entonces ella me decía que yo le contagiaba mi energía, ¿no? De los 30 y tantos. Entonces, todo ese aprendizaje yo ahora lo hago también cuando tengo que tratar con gente joven, porque me doy cuenta de que si puedo dejar una pequeña huella y enseñarles de una manera generosa, en el sentido de contar, hablar, ellos a cambio te regalan energía, ¿no? Y entonces de los 80 recuerdo eso, recuerdo Yves Saint Laurent, húngaro, Thierry Mugler, Jill Sander en Hamburgo, que también la comprábamos en exclusiva, Jean-Louis Seguer, en fin, fueron unos años muy, muy interesantes. Aprendí muchísimo, muchísimo. Vamos a los años 90, que son los años donde las modelos se hicieron súper, mega, hiper famosas. Sí. Pero sí, cuanto más ganaban, sí. más desgastados llevaban los vaqueros. Yo creo que fue una reacción a unos años en los que era la ostentación. O sea, si hay que recordar años en los que la demostración del lujo y de la riqueza estaba por todas partes, porque no solo en España, que fueron aquellos años, ¿no?, en los que la verdad nos creíamos súper ricos. Es verdad que por una parte las cosas nos iban maravillosas, ¿no?, porque fue la entrada del mercado común y fue una explosión absoluta. Yo recuerdo esos años en los que en Madrid las fiestas se sucedían una tras otra, pero vamos, aquello era espectacular, ¿no? De trajes de alta costura, encargos importantísimos. Entonces eso trasladarlo, imagínate, a París o a Milán o a Nueva York. Entonces todo estaba permitido, las grandes joyas, las pieles, los coches, todo, ¿no? Era una explosión. Y entonces yo creo que quizá empezó a haber, siempre eso se superpone, ¿no? Y en la historia de la moda, igual que en la historia del arte, ¿no?, pasas de un exceso a la corriente contraria, ¿no? Aparece la contraria un poco para defender otra manera, ¿no? Y ellas eran, yo creo, la expresión máxima de esto, ¿no? Podían estar trabajando y desfilando, realmente, bueno, más que no podían ponerles más cosas, que resultaba barroco, pero resultaba espectacular. Y ellas, sin embargo, luego lo que buscaban en su vida era todo lo contrario, ¿no? Yo creo que esa podía ser la razón. Nunca hablé con ellas directamente, pero podía ser la razón de pasar a eso, ¿no? A decir, bueno, ahora ya la zapatilla y el pantalón roto porque no puedo más de glamour, ¿no? Ya no puedo con ello. Y llegamos a los 2000. Esos fueron los años del inicio de la era digital. Zara había cambiado el concepto de la moda, creando esas colecciones semanales que iniciaron un consumo barato y constante que dio un vuelco a cómo consumíamos de moda. Claro, fue la época en que aparecieron las celebrities con la influencia que luego eso iba a tener. ¿A ti cómo te pilló esa década? Bueno, pues esa década para mí personalmente fue complicada, bueno, por temas personales, ¿no? Entonces dejé un poco la moda a un lado y me puse a estudiar. Entonces ahí me convertí en estudiante de Historia del Arte y Antigüedades. Entonces, bueno, lo que pasa es que el tema de la moda, cuando lo llevas tan interiorizado como es mi caso, no lo dejas del todo. Mi hermana entonces era agente de una compañía importadora de moda, en concreto de Jean-Louis Seguer, y entonces ella me pedía que la ayudara, con lo cual yo tenía la suerte de poder alternar en las ferias y tal, y poder ver efectivamente todo esto que estaba ocurriendo en el año 2000, ¿no? Del 2000 al 2008 fue esta época para mí, y en el 2008 una americana con 40 años me rescata para el mundo de la moda otra vez y me dice que en su país
las mujeres trabajan hasta que ya no pueden más, o sea, 80 años, 90 años, lo que ellas quieran, ¿no? Porque valoran muchísimo esa experiencia. Y eso me da la oportunidad de volver a la moda y de ser embajadora de una colección importante, ¿no? Como era Andrew Jern. Y ahí encuentro una manera también de volver a expresarme ya con 58 años, de otra manera, con mucha más serenidad. Y todo esto que tú cuentas que pasaba en los 2000, es verdad, de bueno, esa forma democrática de que la moda llegara a más, pero que yo creo que lamentablemente ahora, a pesar de que ya vuelve a haber un cambio, ese consumir más barato, rápido, no nos beneficiaba. No nos beneficiaba, incluso para la gente joven no era una buena idea. Sí que estrenaban un top cada 2 días o un pantaloncito nuevo, ¿no? Pero eso nos iba a traer consecuencias para el planeta y nos iba a traer consecuencias incluso en la manera de consumir. Y yo ahora soy muy optimista, creo que eso está cambiando. Y bueno, nos vamos a los 2010. Ujú. No sé cómo se llama esa década, los 10. 10. Un grupo raro. Ahí aparecen las redes sociales, ahí te vuelves una gran influencer, ¿no? Y ahí apareces ya como modelo silver. Bueno, fue en el 2000, finales del 2015. Yo creo que, no sé vosotras lo que opináis, pero a mí me parece que muchas veces las crisis personales te llevan a cambios importantes en tu vida, ¿no? Y yo había tenido una enfermedad autoinmune, de hecho estaba muy en ello. Bueno, no me encontraba mal, pero estaba en mi casa, no podía salir. Y una sobrina mía de 40 años es la que me habla de Instagram, me dice, ¿por qué no empiezas a grabar, empezamos a publicar lo que sabes, empiezas a mezclar moda y arte, que son tus 2 temas? Y bueno, dije, ¿por qué no? Voy a probar y probé. Ya las redes sociales llevaban unos años. Lo que pasa es que yo no tenía ningún interés. Entonces, esto surge así, pensé, si encuentro trabajo me quedo y si no lo cierro y me voy, ¿no? Y bueno, a los 6 meses yo estaba ya con empresas que estaban interesados, para mi sorpresa, en mi imagen, mucho más que a lo mejor en lo que yo contaba, aunque también. Y ahí se abrieron puertas nuevas, ¿no? Como modelo, como, bueno, comunicadora, en fin, empecé como embajadora de marcas y empecé a decir que sí, ¿no? En vez de asustarme, que en principio dije, bueno, y no sé, esto es nuevo para mí, pero luego me guié de mi instinto, ¿no? Que es el por qué no. Bueno, nunca es tarde, voy a probar. Si luego no me gusta, lo dejo. Y aquí estoy, 9 años después, probando. Y divirtiéndote Sí, absolutamente. y aprendiendo y eso, así se te ve con esa vitalidad. Bueno, y llegamos a nuestra década. Antes decías que las cosas están cambiando. ¿Hacia dónde está cambiando? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues yo creo que hay más conciencia, precisamente, yo creo que la gente joven tiene verdaderamente conciencia de cuidado del planeta. Tenemos mucha más información de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Precisamente, si las redes sociales y la información inmediata tiene algo bueno, es esto, ¿no? Estamos conectados globalmente. Entonces ya no es solo lo que pasa en nuestra ciudad o en nuestro país, no, es ya tenemos información inmediata de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Entonces, pese al peligro que es verdad que existe de una desinformación o de muchas noticias que no son, que hay que tener cuidado en eso, ¿no? Que contrastar, pero tienen más conciencia porque están más informados. Entonces yo creo que vamos, precisamente porque soy optimista en esto, yo creo que vamos hacia un consumo más responsable, lo que hablábamos antes de una segunda mano, de un vintage, de la artesanía tan importante, que es cómo crean piezas únicas, piezas de una producción pequeña, de talleres pequeños, de que sean de tu zona, ¿no? Igual que a mí me encanta defender, sé que es difícil, pero me encanta defender esa experiencia de compra en sitio pequeño, donde te atienden. Sé que las nuevas generaciones compran muchísimo online. Yo no lo hago, pero no lo hago porque no me quiero negar el placer de la experiencia de ir a un sitio, mirar, tocar, entrar en un probador y probarlo en ti. No solo poder hacerlo, que sé que es muy fácil, y de hecho, bueno, diseño incluso para una marca que la venta es exclusivamente online y sé que funciona, pero bueno,
yo no quiero renunciar a esto otro, ¿no? Y que incluso habrá probadores virtuales, ¿no? Seguro, porque eso sí que va a un ritmo. O sea, todo lo que tenga que ver con el mundo digital es imparable. Y yo creo que además no hay que poner puertas a eso, ¿no? No hay que cerrar puertas al progreso. O sea, porque si vivimos con miedo al progreso, ¿no? Con miedo a todo, yo creo que ahí es donde puedes notar que estás envejeciendo, ¿no? Yo creo que el miedo a la inteligencia artificial es como pánico no, porque claro, también cuando nos hablaron del primer teléfono móvil había quien pensaba que los iban a prohibir, que qué era aquello, ¿no? Aquel armatoste, bueno, pues sin embargo era el futuro y enseguida y rápidamente. Y qué maravilla, ¿no? Entonces yo creo que la inteligencia artificial o todo lo que es digital, controlado, que para eso el ser humano tiene cabeza, imaginación y espíritu, yo creo en ello, eso va a ser insustituible, pero todo el progreso que viene con eso, bienvenido sea, ¿no? Aplicado de una manera correcta. Bueno, yo creo que al final todo va a ser complementario, ¿no? Absolutamente. Pero me encanta tu filosofía de vida, ¿no? De prueba, Claro. si sale mal, pues con echar para atrás. El no ya le tienes. Eres una inspiración, eres una valiente, Bueno, además muy exitosa, de lo cual de verdad que me alegro. gracias, muy amable. Creo que no pierdes nada, ¿no? En probarle. Yo nunca me había puesto delante de una cámara, entonces después descubrí que me río de ello en ese sentido, descubrí que era fotogénica, entonces algo mejor de lo que soy, con lo cual ya tengo una ventaja maravillosa. Si sonrío, que le pasa a todo el mundo, cuando sonreímos rejuvenecemos. Eso ya fue un secreto de un dentista estupendo, amigo, que me dijo, es que no dejes de sonreír porque te quitas 10 años, y claro, ya eso va conmigo, claro, dejas 10 años en casa. No, pero de verdad que descubres campos interesantes. Que luego no es para ti, bueno, pues, pero tienes que probarlo, ¿no? Es como cuando eras pequeña y decías, no me gusta, no lo quiero, pero si no lo has probado, luego lo probabas y resulta que estaba rico y te estabas perdiendo un plato delicioso. Pues esto es un poco igual, ¿no? Yo a lo que digo que no es a lo que creo que ya me va a consumir una energía que quiero cuidar, ¿no? Entonces, eso sí lo hago. Yo cuido mi energía, ¿no? Porque sí me doy cuenta de que tengo menos tiempo por delante, ¿no? En eso soy muy consciente de eso. Y entonces ese tiempo lo quiero utilizar, bueno, pues de calidad, ¿no? Entonces digo que sí a proyectos o a temas como puede podido ser esto vuestro, ¿no? Que creo que es enriquecedor, que yo estaba segura que iba a pasar un rato estupendo con vosotras, y entonces dedicaros un ratito y dedicármelo a mí, que es positivo. Y sin embargo hay otras cosas que me agotan o que consumen mucha energía, o eventos en los que no me voy a sentir tan a gusto y ya no lo hago, ¿no? Tengo esa libertad, que eso te lo da la edad también. Bueno, Tanino, ha sido un placer escucharte, compartirte, verte, dice que sale en directo, es preciosa. O sea, es verdad que la cámara también te quiere mucho y te trata muy bien, pero Sí. Tanino, estás estupenda. Gracias, no, tengo salud en este momento, que creo que es fantástico. Y luego, bueno, el darte cuenta, ¿no? De que tienes que situarte en el hoy, ¿no? En lo que tienes hoy. Y quizá la clave también está en que, bueno, lo que has perdido, lo has perdido, y ya cuando tienes unos años y además con pérdidas importantes, ¿no? Como fue en mi caso con un marido maravilloso, que en estos días todavía he hecho más de menos, pero tengo que fijarme más en lo que tengo, ¿no? En mis hijos, en mis nietos, en una vida y en lo que todavía puede estar destinado para mí, ¿no? Entonces, esa también es la clave de ser serenamente feliz, ¿no? Y es lo que intento. Pues yo me reitero, eres una inspiración. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Placer. Aquí despedimos este episodio. Esperamos que nos sigáis en los próximos y nos vemos pronto. Y dadas las fechas que estamos, aprovechamos para desearos un muy feliz 2025 y lleno de sonrisas, que como dice nuestra invitada de hoy, además de ser maravillosas, quitan años.